Panolti, saludo a todas, todos. Tlanestili, buen día. Tlaquilti, buena tarde. Tlapoyowalti, buena noche según sea el momento en que observen este video. En el video anterior, Explorar 16, estudiamos la tercera transformación, nuestra Revolución Mexicana de 1910 como una revolución interrumpida, y propusimos el método de la psicología de Vygotsky para practicar, reflexionar, analizar y razonar sobre lo que hemos sido, lo que somos y lo que necesitamos ser como humanidad, para que no nos vuelva a suceder lo que nos ha sucedido o algo peor. Durante este video Explorar 17, responderemos a la pregunta reflexiva: ¿qué es la psicología histórico-comunitario-cultural de Vygotsky para practicarla durante la cuarta transformación? Acompáñenme, comencemos. He de decirles que, a diferencia de las ciencias como la matemática, la física o la química, la psicología se ha desarrollado desde finales del siglo XIX en 5 tipos. 1. El psicoanálisis, iniciado por Sigmund Freud en 1885. 2. El conductismo, con el condicionamiento operante, iniciado por Skinner en 1938. 3. El cognitivismo, que inició Jean Piaget en 1923. 4. El humanismo de Carl Rogers y Abraham Maslow en 1961. Y 5. La psicología sociocultural o psicología histórico-cultural que inició Vygotsky en 1924. Las más consumidas, como si fueran comida industrializada, son las 4 primeras vertientes. Yo les llamo psicologismos porque estoy seguro que son creencias, esto es, son ideas irreales y por lo tanto falsas, que han hecho pasar como si fueran ciencia para supuestamente comprender la naturaleza humana y sanar a las personas. Estos 4 psicologismos son hasta famosos y exitosos, específicamente el psicoanálisis y el conductismo, y más recientemente el psicologismo cognitivo, con el auge de la computación, la Internet y la robotrónica. Recordemos que cuando decimos que algo nos gusta, ese algo generalmente es lo que más nos daña. Esto ha sucedido porque a los machos humanos patriarcales de conciencia fanática no les interesa ni les conviene que el pueblo que somos sea un pueblo sano, libre, feliz y amoroso. Estas mismas razones explican el hecho de que la psicología sociocultural, que no es famosa ni exitosa, haya quedado relegada. Para comenzar, considero que el nombre más apropiado de la psicología de Vygotsky es psicología histórico-comunitario-cultural. En este nombre están contenidos los 3 conceptos necesarios a estudiar. Así, la psicología histórico-comunitario-cultural es necesaria porque se trata de realizar en el presente las mejores prácticas culturales que las comunidades de seres humanos han producido a lo largo de la historia, para recrearlas y superarlas, con el propósito de continuar vivos, con énfasis en la necesidad de la nutrición y la alimentación. Reflexionemos. ¿En qué momento histórico Vygotsky inicia la psicología histórico-comunitario-cultural? Para responder a esta pregunta reflexiva,
Primero, analicemos el periodo de tiempo en el que Vygotsky realiza su gran trabajo y también razonemos sobre las condiciones materiales que le correspondió vivir. Nuestra Revolución Mexicana de 1910 fue la primera revolución del siglo XX a nivel mundial, para terminar con el régimen dictatorial de Porfirio Díaz. A ella le siguió la Revolución de 1917, la que se desarrolló en Rusia con el propósito de terminar con el zarismo imperial e implementar el socialismo. Revolución fundamentada con los escritos de Carlos Marx y Federico Engels. Al término de la Revolución de 1917, la naciente Unión Soviética inició un modo de producción comunitario que se pretendía fuera diferente al capitalismo eurocéntrico. Esto es, un modo de producción diferente al de Europa y de Estados Unidos. De estos acontecimientos históricos, Vygotsky reflexionó: ¿qué continúa ahora para la Unión Soviética? Y Vygotsky imaginó dos posibilidades. Una posibilidad era seguir a los ideólogos pagados por la caquistocracia patriarcal, que propusieron para los inicios del siglo XX, el siglo pasado, los años 1900, la concepción del hombre nuevo, por supuesto, eurocéntrico, patriarcal y capitalista. Estos ideólogos querían seguir justificando el alto nivel de explotación de los pobres y de la naturaleza dada su revolución industrial del siglo XIX, de los años 1800. Los capitalistas patriarcales eurocéntricos tenían sus propios planes. Querían otros 100 años del siglo XX para acumular más dinero y capital y, por lo tanto, mayor manipulación y sometimiento de la clase pobre. Para ello, hicieron los psicologismos del psicoanálisis, conductismo, después la cognitiva y el humanismo, para manipular y someter por todos los modos posibles, y también hicieron la llamada comida industrializada. En este mismo sentido, hicieron algo más. A los psicologismos y a la comida industrializada agregaron su mercancía farmacéutica, uno de sus negocios con los cuales han acumulado más dinero capital. Los machos humanos patriarcales han hecho todo para aparentar sanar, cuando en realidad lo que han hecho es mantener a los pueblos del mundo en un estado enfermizo crónico o un proceso de muerte crónica. Pero Vygotsky eligió la otra posibilidad. Bajo este contexto capitalista y hegemonía de este sistema económico, el propósito de todo el trabajo de Vygotsky fue el de desarrollar una psicología diferente al psicoanálisis y al conductismo, ya famosos y exitosos desde aquellos tiempos. La psicología iniciada por Vygotsky tuvo como propósito el dar origen al hombre nuevo para el siglo XX, al hombre comunitario, que fuera un camino diferente a los planes de los machos humanos capitalistas. Por eso Vygotsky comenzó su trabajo, porque era consciente crítico de que ese era el momento histórico para oponerse a la continuidad del capitalismo, destructor de la humanidad y destructor de la naturaleza, que es nuestro origen. Su propósito fue el de crear una concepción de hombre nuevo, congruente con los principios de la Revolución Rusa, con el inicio de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, como el primer país socialista del mundo. Lev Semyonovich Vygotsky fundamentó y guió su trabajo en los escritos de Carlos Marx y de Federico Engels.
tuvo tan solo los últimos 10 años de su vida para desarrollar su obra de 1924 a 1934, siempre en oposición crítica al psicoanálisis y al conductismo de aquellos tiempos. Y yo actualizo, también en contra del psicologismo cognitivo y humanista. Los escritos de Vygotsky fueron aceptados en el ámbito de la academia y de lo que llaman educación. Mi percepción es que el trabajo de Vygotsky ha sido incomprendido, fragmentado y manipulado, sobre todo desde los años 1980, cuando su trabajo comienza a estudiarse por los académicos eurocéntricos, quienes han usado y cambiado lo que les ha convenido, haciendo creer que han revolucionado la psicología vygotskiana. En las bibliotecas abundan los libros de Freud, del psicoanálisis, y de Skinner, de su condicionamiento operante, una vertiente del conductismo. Recientemente también en esas bibliotecas abunda el psicologismo cognitivo y en menor medida el humanismo. Estos 4 psicologismos también predominan en los consultorios de terapia, donde los psicólogos profesionales dicen curar a las personas, por supuesto, sin generalizar, porque sucede que la buena voluntad no siempre es suficiente. Sin embargo, en comparación, muy pocos escritos de Vygotsky, o que se haya escrito de él, en las bibliotecas, y totalmente desconocido como terapia psicológica. Quizás esto sea lo mejor, porque la psicología que inició Vygotsky no es para practicarse entre 4 paredes. Ya continuaremos practicando la psicología histórico-comunitario-cultural de Vygotsky. Por el momento, recreemos algunos de sus principios y superémoslos, porque después de casi 100 años es necesario actualizarlos para practicarlos y así apropiarnos de nuestra 4ª transformación. Principio 1. El complejo nervioso del cuerpo que somos es la materia con la que interrelacionamos toda la información que es captada por nuestros 5 sentidos. Es con el cerebro que integra al cuerpo que somos la materia con la que desarrollamos nuestra conciencia, especialmente con la estructura de la corteza del lóbulo prefrontal. Principio 2. La conciencia la originamos por la interrelación entre los procesos psicológicos que desarrollamos con nuestro cerebro. Estos procesos psicológicos son de 2 niveles: procesos psicológicos elementales o biológicos. Son el resultado de un largo proceso evolutivo, adaptativo y genético. Todos los organismos vertebrados los desarrollamos con el complejo nervioso y especialmente con el cerebro, como los peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. También desarrollamos los procesos psicológicos complejos. Los originamos cuando interrelacionamos los procesos psicológicos elementales. Son propiamente humanos, de origen histórico, comunitario y cultural. Los realizamos predominantemente con el lóbulo prefrontal del cerebro que integra al cuerpo que somos. Principio 3. Los procesos psicológicos complejos propios de nuestra especie como Homo sapiens sapiens explican las frases de Marx y Engels. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, es el ser social lo que determina su conciencia. También, la vida es predominantemente práctica. Principio 4. Zona de desarrollo próximo. Los seres humanos nos superamos en grado superlativo cuando nos educamos
con otro ser humano de mayor edad o experiencia. Principio 5. La palabra hablada y escrita es el único medio de comunicación para orientarnos y regularnos en nuestros actos educativos. Principio 6. La internalización de la cultura se da en dos procesos. Primero, interpsicológico, por medio de la palabra en comunidad, y después, intrapsicológico, por medio de la palabra interna, del pensamiento hablado. Es un proceso de apropiación de las prácticas culturales, es un proceso eminentemente educativo. Principio 7. Los humanos estamos determinados a educarnos para cambiar a seres humanos, dadas las cualidades del cuerpo que somos, en especial del complejo nervioso y específicamente del lóbulo prefrontal del cerebro, que es estructural y funcionalmente diferente al cerebro de otros vertebrados, como los peces, anfibios, reptiles, aves y el resto de los mamíferos, como los chimpancés y monos bonobos, que son los más cercanos genéticamente a nuestra especie Homo sapiens sapiens. Principio 8. El proceso educativo lo necesitamos fundamentar en la práctica para generar teoría, en el acto para generar conciencia, en el ser comunitario para generar nuestra conciencia crítica. Principio 9. Cuando una niño nacen, y desde antes de nacer, la comunidad le enseña, le orienta en cuanto al uso de los elementos propios de su cultura y de las culturas del mundo del periodo correspondiente en el que viven, así como del desarrollo histórico de las culturas, comenzando con la producción de alimentos, la preparación de alimentos y la conservación de estos alimentos. Principio 10. El proceso educativo es el resultado evolutivo y adaptativo, y a su vez es la revolución de la especie humana, cuyo único propósito es continuar la vida, a través de generar una cultura superior por recreación de las culturas ancestrales producidas por las múltiples comunidades a lo largo de nuestra historia como especie. Vygotsky muere el 11 de junio de 1934 a los 37 años, de tuberculosis pulmonar. Dos de sus compañeros, Luria y Leontiev, continuaron con su trabajo de acuerdo a sus propios medios, desarrollando lo que hoy se conoce como neurociencias. Como ha sucedido desde hace aproximadamente 30.000 años con el inicio del patriarcado, los machos humanos de la caquistocracia mundial han pagado cuando algo les conviene. Y este tema de las neurociencias les conviene, les interesa, por lo que han pagado para saber sobre el cerebro humano y sus procesos psicológicos, porque ellos saben que para seguir sometiendo y explotando al cuerpo de miles de millones de personas pobres del mundo, han de comenzar por controlar, manipular y enfermar al cerebro de esas personas pobres. Estos machos patriarcales saben más del cerebro humano que el pueblo pobre que somos, y lo han usado en nuestra contra. La caída de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, en 1991, se explica por varias razones que ya estudiaremos en su complejidad. Fundamentalmente, concluyo que tanto la Revolución Mexicana de 1910 como la Revolución Rusa de 1917 terminaron por ser dos revoluciones interrumpidas.
porque muchos de los hombres que estuvieron en el poder fueron en realidad machos patriarcales que casi siempre usaron ese poder para acumular dinero, capital y todo lo que pudieran comprar, recursos, animales no humanos y humanos, en perjuicio del pueblo al que empobrecieron y sometieron. Ahora ambas naciones desarrollan procesos similares en varios sentidos, procesos complejos y con muchas complicaciones a resolver, en contra de la hegemonía dominante y sometedora eurocéntrica, esto es, de los europeos y sobre todo estadounidense. Las personas que nos decimos revolucionarias, obradoristas o de la cuarta transformación, necesitamos elegir uno de dos procesos. Primero, el proceso de imitar, repetir, copiar las conductas y creencias de los machos humanos patriarcales enfermos de conciencia, violentos y corruptos, por lo que el único resultado será una cuarta transformación interrumpida. Proceso 2. El proceso educativo, lo que implica realizar prácticas apropiadas como seres humanos para superar nuestra conciencia a nivel de conciencia crítica, comenzando con la producción de alimentos, la preparación de alimentos y también la conservación de los alimentos producidos o preparados. Analicemos y razonemos para responder a las siguientes preguntas reflexivas. ¿Por qué la práctica de la psicología histórico-comunitario-cultural es fundamental y vital para la continuidad de la cuarta transformación? ¿Es posible usar la psicología de Vygotsky para dar respuesta a las contradicciones y complicaciones a las que nos enfrentamos y enfrentaremos las mujeres, los hombres de la cuarta transformación, para que no nos vuelva a suceder lo mismo que nos ha sucedido o algo peor? Tinoxepa, hasta otra vez. Timotazque, nos veremos. Ximocuitlahuican, se cuidan. Macuali Ojtli, buen camino a todos, todas. Anme Juan, Ampixcalpa, Anmo, Paquiliscayotl. Produzcan su felicidad. Siguiente video, temporada 2. Después de AMLO, ¿qué sigue? Explorar 18. Psicología de Lev Semyonovich Vygotsky y pedagogía de Paulo Freire.